Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Italia o por 2 países, según te convenga. Pagas una cantidad y puedes subirte y bajarte durante un tiempo determinado a cualquier tren. Y incluye también los transbordadores que te llevan de Italia a Grecia, o que te llevan a Croacia, o que te llevan, por ejemplo, a Irlanda, a Escocia, a Inglaterra, y es algo muy conveniente. Bueno, pues el puerto de Brindisi es un puerto pequeño, muy bonito, y allí nació San Lorenzo. Él nació en el año 1559 y fue huérfano desde muy niño, pero siempre estuvo al cuidado de su madre. Él a los 14 años de edad, bueno, déjame decirte que a los 8 años de edad oyó una predicación y después él la repitió de memoria a los 8 años de edad. Se sorprendía a todo el mundo por su gran capacidad que tenía de memoria. A los 14 años entró con los franciscanos conventuales, pero como los turcos estaban bravos y querían dominar toda Europa, entonces ante la invasión de los turcos huyó con su mamá a Venecia. La mamá no quería y le dice, Venecia. No, no es cierto. Se fue con ella a Venecia. Posteriormente, ¿de dónde eran Romeo y Julieta? Ah, de Verona. En Verona entró con los capuchinos y estudió también en la universidad y estudió filosofía, teología, sagradas escrituras, hablaba un titipuchal de idiomas, español, italiano, alemán, también francés, hablaba también el griego, el hebreo y el sirio. En sirio, te lo digo, hablaba todos esos idiomas y sorprendía a todos por la capacidad que tenía para memorizar las cosas. Se memorizaba capítulos enteros de las Sagradas Escrituras, todo lo que leía, todo lo que oía, tenía una mente que le permitía memorizar. Con el tiempo él se dedicó a ser propagador de la palabra de Dios, sobre todo en el plan de evangelizar y convertir a judíos, protestantes y turcos. Así que cuando estuvo en Praga, los protestantes le pidieron al rey Rodolfo II que lo expulsara porque estaba convirtiendo a muchos al catolicismo. Y finalmente, bueno, él viajó por todo lo que era la Bohemia, Suiza, Bélgica, Praga, Italia, España y Portugal, evangelizando. Finalmente él murió en Portugal en el año de 1619. Así que este es el santo de hoy, San Lorenzo de Brindisi. Muy bien. Y el Evangelio, hay algo bien bonito ahí. Va Jesucristo caminando con sus apóstoles en el sábado, y tuvieron hambre, y pues se les ocurrió cortar las espigas y comer de los granos de trigo. Y entonces los fariseos los vieron y dijeron, ¿por qué tú y tus discípulos hacen algo que está prohibido hacer en el sábado? Y entonces Jesús dijo, ¿cómo serán canijos, hombre? Bueno, no se lo dijo así, se lo dijo en arameo. Pero les dice, ¿no han oído acaso lo que hizo David y sus hombres cuando tenían hambre, que entraron al templo y comieron de los panes de la ofrenda que estaba permitido solo para los sacerdotes? ¿Y no han escuchado también que los sacerdotes también quebrantan la ley del sábado trabajando en el templo y sin embargo no cometen pecado? Así que canijos, aprendan que el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Acuérdense lo que Dios dice, misericordia quiero más que sacrificios. Y esto es algo muy bueno, porque
Hay gente tan puritana, tan puritana, tan puritana, que no soporta vivir en una calle de doble sentido. Y que en lugar de decir salchichitas, dicen salpechitos. No, hay gente pero bien puritana y que andan buscando juzgar y condenar a quienes no actúan como ellos y quieren vestir las mujeres con falda larga hasta el tobillo y que se ponen velo y que se arrodillan para recibir la Sagrada Comunión y que sacan la lengua. En primer lugar, no sé quién les enseñó que hay que poner la cabeza así y sacar la lengua hasta casi tocándose el mentón. Este, y siempre que me lleguen así les digo, a ver, endereza tu cabeza y no saques la lengua tan larga porque corres el riesgo de que el cuerpo de Cristo se caiga al suelo. Entonces simplemente con naturalidad pon tu cabeza al frente y saca la lengua tantito para recibir a Cristo. Así. Entonces el sacerdote pone la lengua en la punta pone el cuerpo de Cristo en la punta de tu lengua y la puede recibir. Ahora, son tan puritanos estos que eh, se fijan, piensan que la lengua es más santa que la mano. Oye, no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de su corazón. De ahí salen las injusticias, la corrupción, el adulterio, la maldad. Entonces, tan santa es tu mano como tu lengua, tan pecadora una como la otra, porque la lengua miente, destruye, calumnia. eh, entonces, tus manos trabajan, acarician, golpean. O sea, no es la mano, no es la lengua, sino todo tu ser. Y el hecho de que se permita recibir la comunión en la mano es un signo de madurez. No, no te van a decir, a ver, abra la boca, a ver, ahí el avioncito viene ahí. Oye, ya no eres un bebé, eres una persona que conscientemente recibes a Cristo, Eucaristía, y lo recibes en la mano como una persona madura, una persona responsable, y entonces lo tomas inmediatamente y delante del sacerdote lo comulgas. Pero hablando del puritanismo, hay quienes se emocionan por hacer largos rezos y aclamar y presumir y hablan don de lenguas y demás, pero en su casa son bien hijos de la fregada con su mujer, con su marido, con sus hijos, y que son gente criticona, envidiosa, chismosa, argüendera y demás. Entonces, más que hacer sacrificios de ayuno a pan y a agua y golpearse el pecho y darse flagelazos, más bien actúa con caridad, con paciencia, con tolerancia, con amor, con entrega, con servicio a los demás. Y Dios te dio una sola boca y dos orejas para que estés atento a las necesidades de los demás. Dios te dio dos ojos para que veas las necesidades de los otros y te dio una lengua y una boca para que hables menos. Y si vas a hablar, que sea edificante y que sea con caridad, no que sea para criticar o hablar mal de los demás. Entonces, más que sacrificios, actúa con misericordia, que eso es más grato a Dios. Entonces, nunca niegues al que te pida prestado, nunca te hagas indiferente al que tiene una necesidad. Eso es la caridad que Dios te pide, porque Dios no te va a preguntar en el juicio final si hablaste en lenguas, y si rezaste muchas horas. Te va a juzgar en la caridad, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel o en el hospital y me fuiste a visitar, fui extranjero y me hospedaste. Eso es como te va a juzgar el Señor, no por qué tanto hablabas don de lenguas o que si te limitabas o si rezabas tanto tiempo, o si ayunabas, sino más bien qué tanto reconociste a Cristo en el prójimo. Así que no andemos con cuentos y seamos prontos para la misericordia y seamos prontos para el amor. ¿Ok? He dicho, Así es, padre. no he Muchas dicho, he gracias. repetido lo que Jesucristo nos enseña. Ujú. Así es.
Se ve muy bien con esa playera que trae este día, padre. Pues sí, ando presumiendo en este fin de semana para decir, órale, miren, Unidos por Cristo y María, que me la Así es, regaló Margarita. Ujú. así es, así es, así es. Se ve muy bonito ese logo y le Así queda es. muy bien ese color a usted también, padre. Ah, gracias. Sí. Bueno, ando de negrito cucurumbé, pues. Ok, tenemos unas preguntas por aquí, padre. Pregúntame. ¿Cuándo se empezó a hacer la forma de lo que es la Eucaristía hoy en día? En sí, Bueno, la forma, esta pequeñita, pues redondita, como una galletita que nos dicen por ahí. ok. Mira, empezó desde antes de Cristo. ¿Cómo? Había un documento, y no recuerdo cómo se llama, que era propiamente la celebración de dar gracias a Dios, que es básicamente lo que es la celebración de la Pascua. Mucho de la celebración de hoy en día se basa en esa celebración de la Pascua. Muchas oraciones que tenemos, la estructura y demás. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a una Pascua judía, es una experiencia hermosísima porque conserva las tradiciones manifestadas en el libro del Éxodo y del Levítico, donde cómo se celebra parte por parte la celebración, el recuerdo del paso del Señor, la liberación del cautiverio de Egipto, la salida de Israel, la salida del pueblo hebreo. Y eh, muchas de las oraciones y de los cánticos son incluidos en las celebraciones de hoy. Por ejemplo, en el ofertorio, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Eso es la oración hebrea de la Pascua. Luego ya agregamos que se convierte en el cuerpo de tu Hijo. También la otra, bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, eso ya es católico, para que se nos convierta en la sangre de tu Hijo. Entonces, propiamente la estructura de la Santa Misa está en la celebración de la Pascua judía, que celebra Jesucristo el jueves santo en la última cena con sus apóstoles y que sigue la misma estructura de la última cena, y es el momento en que Cristo instituye la Eucaristía. Coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Beban, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por ese mandato de Cristo se sigue celebrando la Eucaristía y es Cristo el que se hace presente. Ahora, ¿cómo se puso en conjunto la misa como la conocemos hoy? En la segunda mitad del siglo I, después de la muerte de Cristo, los apóstoles se reunieron y empezaron a ponerse de acuerdo de cómo sería la celebración, porque las celebraciones de la Eucaristía se hacían en las casas particulares en torno a la mesa y era siguiendo el rito antiguo. Qué lástima que no me acuerdo de ese documento, de la Pascua. Ujú. Entonces se seguía propiamente ese rito y se hacía en entorno de una fiesta propiamente, así que duraba horas la celebración y ahí pues la gente compartía lo que tenía, se repartía entre los más pobres, entre los necesitados, de tal manera que nadie carecía de lo esencial, como vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces, empiezan a ponerse de acuerdo de cómo hacer la celebración y se escribe el libro de la Didache. La Didache que viene a ser un contenido de las enseñanzas de Cristo, esto es antes de los evangelios, donde se narra precisamente parte de lo que es la enseñanza, el evangelio, pero también se puede considerar que es el primer libro de la liturgia, porque ahí se dictan las normas de cómo debe de ser el bautismo,
y cómo es la celebración de la Eucaristía. Entonces se puede decir que ese es el primer libro litúrgico, la Didache. Ya posteriormente, como conocemos la estructura de la celebración, viene a ser por el año 212 con el Papa, se me olvidó también el nombre del Papa, pero fue en el año 212 más o menos cuando se pone la primera forma de la celebración y se escoge el latín como un idioma universal, ya que Roma había dominado el mundo antiguo, tanto a África, a Asia, como toda Europa, y entonces a donde quiera que fueras, el idioma común que todos hablaban era el latín, así como el siglo pasado fue el francés y como ahora es el inglés, y que no dudo que dentro de poco vaya a ser el chino, porque los chinos están invadiendo todo el mundo económicamente. A mí mi experiencia de estar en China es de que en Hong Kong, por ejemplo, eran las 2 de la mañana y veías hombres con traje y con portafolio caminando, yendo a trabajar y las tiendas abiertas y todo. ¿Por qué? Porque mientras es de noche allá en China, aquí en América, en Nueva York, en la bolsa de valores y todo, la gente está trabajando. Entonces, es un país que nunca duerme propiamente. Entonces, tiene un gran dominio económico. Entonces, el idioma que se utilizó para la celebración de la Santa Misa era el latín, porque todo el mundo lo hablaba. Ahora, ante la caída del Imperio Romano, el latín se fue deformando y de origen a los diferentes idiomas romances. Es decir, los idiomas romances son los que surgen del idioma de Roma. ¿Cómo sería el portugués, el catalán, el español, el rumano, el italiano, etcétera? Son de origen latino, pero se va diferenciando y ya en la Edad Media ya nadie hablaba el latín. Entonces, eh, la misa fue algo que quedó lejana a la gente hasta el Concilio Vaticano II, en que tomando en consideración de que ya nadie hablaba el latín, pues entonces era mejor que la celebración se hiciera en el idioma de cada país, pero con la misma estructura del misal. Es decir, yo he celebrado misas en portugués, en tongano, en italiano, en francés, en inglés, en español, y la misma estructura del misal es la misma en cualquier idioma. Entonces, es la unificación de la iglesia. Querer celebrar la misa en latín, el Papa Francisco lo ha permitido en circunstancias extraordinarias, cuando hay una comunión es decir, internacional, y que se celebra en latín, como es la celebración de la Santa Misa en el Vaticano, en la Pascua y en la Navidad, se celebra en latín. Pero normalmente la misa en el Vaticano es en italiano. Y cuando hay una delegación o algo de algún país, el Papa procura celebrarlo en ese idioma. Pero la lengua oficial viene a ser latín cuando hay una comunidad internacional, pero siempre conservando el misal postconciliar, después del Concilio Vaticano II. No se puede regresar al misal de Trento, que fue el que existió hasta 1965, cuando ya se dio el misal moderno y la misa en la lengua vernácula después del Concilio Vaticano II. Bueno, fue una larga explicación, pero espero haber satisfecho tu curiosidad, quien lo hayas preguntado. ¿Ok? Muy bien, padre. Una respuesta muy, muy buena. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el orden real de los sacramentos? Bueno, se puede considerar en los sacramentos iniciales, que son los sacramentos que nos introducen a la fe, que sería primeramente el bautismo, y sería en ese orden antiguamente bautismo, confirmación, etcétera. Si lo ponemos en orden cronológico, el bautismo que nos introduce a la iglesia y que nos hace ser hijos de Dios.
Después nos confrontamos con el sacramento de la reconciliación antes de recibir la Eucaristía. Entonces, sería bautismo, penitencia, Eucaristía, y a una edad de conocimiento, después de haber recibido la primera comunión, viene la confirmación, en el cual el católico confirma esa fe que recibió de pequeño porque no tenía conciencia, y fue gracias al don de Dios que tuvo unos padres y unos padrinos que se comprometieron a educarlo en la fe. Entonces ya ahora en conciencia libremente acepta confirmar esa fe y recibir los dones del Espíritu Santo. Posteriormente viene el matrimonio, en la mayoría de los casos. Posteriormente el orden sacerdotal y finalmente la unción de los enfermos, que no son los últimos sacramentos o la extrema unción. O sea, la unción de los enfermos se da cuando alguien tiene una enfermedad que pone en peligro su vida, ya sea una enfermedad crónica o que pone una enfermedad, que tiene una enfermedad en riesgo de que pierda la vida, se le unge, y la unción de los enfermos perdona todos los pecados y además busca el alivio del cuerpo. Y yo he visto cosas milagrosas, personas que están a punto de morir o personas con una enfermedad grave se alivian y tienen calidad de vida. Entonces eso es algo maravilloso, así que no esperen hasta el último momento, porque luego les preguntaba a los niños, ¿cuántos sacramentos hay? Y dice uno, ya no queda ninguno, padre. ¿Cómo de que no? No, cuando estaba muriendo mi abuelito, vino el padre y le dio los últimos sacramentos, así que ya no hay. Ah, No, pero no es los últimos sacramentos, es la unción de los enfermos. ¿Ok? sí, sí. Es importante escuchar sobre el orden de los sacramentos, porque escuchaba yo ayer precisamente a un diácono que estaba aquí, que decía que en realidad no tiene buen orden los sacramentos, que el único que tiene orden es el bautismo, porque es el primero y sin ese no podemos recibir ninguno de los demás sacramentos. Y hablaba de como de las catequistas. Yo fui catequista por muchísimos años, casi 14 años de niños de primera comunión. Y en todos los libritos que tenemos del catecismo, los libros que nos dan en la iglesia, siempre nos dan ese orden para que les enseñemos a los niños los 7 sacramentos, como ese orden como está aquí en el catecismo, que dice bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Y decía él que porque los catequistas debemos de tener la preparación correcta para hablarles a los niños acerca del orden de los sacramentos, que porque no tienen orden. Entonces digo yo, pues si ese orden, en esa forma nos los enseñaron a nosotros cuando estábamos niños, y seguimos viendo en la actualidad que así los tienen en todos los libros que se Yo enseñan creo que la mejor forma sería explicarles a los niños, a ver, ¿qué es lo que te hace ser católico? Pues ser bautizado. Ah, muy bien. Oye, ¿y ya recibiste tu primera comunión o vas a recibir tu primera comunión? Pues sí. ¿Y qué necesitas para recibir tu primera comunión? Pues antes necesitas confesarte, entonces sería en ese orden que como lo expresé. Y luego, ya que recibiste la confirmación, porque ya estás grandote y quieres confirmar tu fe, ¿qué sigue después? Ah, pues pienso encontrar a mi príncipe azul, o pienso casarme y encontrar a la dueña de mis quincenas. Ah, entonces te casas. Oye, ¿y no has pensado que Dios te llama al sacerdocio? Ah, entonces mejor no me caso, mejor le entro de cura. Ok, entonces sería un orden así, pero hacer entender a los niños cómo va a ir el orden en la vida, ¿no? Sí, Digo, para mí me parece mucho más lógico. Y si te claro. enfermas, pues llamo al doctor. Sí, y si hay más peligro, pues llamo a un curita que me dé la unción de los enfermos para que me alivie de mi alma y de mi cuerpo. Sí, ¿no? Está muy bien. Eh, el sacramento del orden sacerdotal,
el nombre correcto es órdenes sagradas, porque escuchaba yo como pues está en el catecismo y está en todas partes, orden sacerdotal, y estaba diciendo él que no es correcto decir orden sacerdotal porque es órdenes sagradas. Bueno, el ¿Cuál sacerdocio en es? sí, el sacerdocio es sagrado, Sí, sí, así claro que que por sí. eso es el orden sacerdotal, Ujú, que incluye el diaconado, presbiterado y el episcopado. ujú. Son órdenes sagradas o el orden sacerdotal en ese nivel, diaconado en tercer grado, el presbiterado en segundo grado y el episcopado en primer grado, que tiene la plenitud del sacerdocio. Ujú. Muy bien, padre, muchas gracias. Y pues vamos a los saludos y vamos a ver por aquí. Dice Lorena González, dice buenas tardes, padre Jorge. Y acá nosotros también nos Gracias, saluda. Lorena. Buenas tardes. Irma también nos manda saludos a usted y a nosotros. A Pedro y Gracias, Toña. Irma. Mis consentidos, qué Sí, caray, siempre me ponen, hacen muy buenas preguntas. Gracias, sí. Pedro. A ver, ¿qué pregunta tenemos hoy? Dice saludos para todos ustedes. Gracias por su servicio, padre. ¿Puede explicarnos la diferencia entre piedra angular que nos dice Efesios 2, 19 al 21 y Mateo 16, 18, Pedro la roca? Sí, sí puedo. ¿Qué otra pregunta hay? Ah, No digo porque, espérame, porque nada más me preguntó que si podía. Sí, sí puedo. Mira, viene a ser la piedra angular, viene a ser referencia de la piedra que desecharon los arquitectos, ha venido a ser la piedra angular. Bueno, yo preguntaba, yo estudiando y como me enseñaron, es de que que es la piedra base de donde surge toda la estructura para que salga toda derechita. Entonces es una piedra que marca la base para que toda la estructura surja bien. Y esto es la piedra angular. Si la piedra está medio chueca o si está así medio mal, pues entonces va a salir mal la estructura. Debe de tener un ángulo de 90 grados para que sea perfecta. Sin embargo, también me habían enseñado que para calcular el arco o la curvatura de la cúpula o del arco, la piedra angular tiene que ser la piedra central, porque es muy importante, porque toma el peso de la estructura propiamente y de ahí se marca la estructura. Cualquiera de estas dos explicaciones viene a ser que Cristo es la piedra angular que nos marca precisamente la estructura y la base de la iglesia. Ahora, Pedro viene a ser una roca dura, sólida. Tú eres piedra, cabeza dura, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, Pedro viene a ser el jefe, no la cabeza, el jefe de la iglesia. La cabeza es Cristo. Eh, somos el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. A donde va la cabeza, los miembros del cuerpo la siguen. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Pedro es el jefe de la iglesia, es la piedra en la cual Cristo construye su iglesia. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? hay una pregunta. El jefe supremo de las almas deja otro jefe. La piedra angular deja otra piedra, a Pedro. Mira, si no eres santarugo, Alfredo. No, nomás parezco. Ajá. Muy bien, no, exactamente. Fíjate qué bonito. La piedra angular deja una piedra para la construcción de la iglesia. El jefe de la iglesia deja un jefe a su cargo. Es precisamente el Papa, es el vicario de Cristo. Una anécdota de Juan 23, que fue el Papa bueno y que se escapaba del Vaticano, o sea, relativamente, porque hasta
Pío XII era el prisionero del Vaticano, ya que era, desde que se perdieron los estados pontificios, el Papa quedó reducido al Vaticano. Entonces Juan XXIII fue el primero en empezar a darse sus escapadas. En alguna ocasión llegó a un hospital atendido por las hermanas misioneras del Espíritu Santo y entonces llegó sin avisar. Y sale la Madre Superiora a recibirlo y dice: Su Santidad, permítame presentarme, soy la superiora del Espíritu Santo. Le dice Juan XXIII: qué suerte tiene, yo nada más soy el vicario de Cristo. Así es. Pero Así ella era la superiora del Espíritu Santo, fíjate nada más. es. Bueno, Tengo una pregunta aquí que dice, ¿cómo se da la unción de los enfermos? ¿Siempre va acompañada de confesión o no? no, de hecho, la unción de los enfermos supone ya el perdón de los pecados. Obviamente, una persona que está consciente que la va a recibir dentro de del ritual para dar la unción, hay un momento de reconocimiento de los pecados, de arrepentimiento y de pedir perdón a Dios por los pecados. Pero si está realmente arrepentida esta persona y quiere recibir la unción, todos los pecados le son perdonados. Ya no hace falta confesarlos. Si esta persona está inconsciente, se le puede dar la unción de los enfermos y también supone el perdón de todos los pecados. Ya no es necesario confesarlos, ¿ok? Por eso algo muy importante, se ha pedido que no se abuse y que no se use de preferencia la unción con aceite que acostumbraban, espero que ya no lo sigan acostumbrando, los grupos carismáticos, porque ellos pensaban que ya que era un aceite sacramental, cuando que no, no es un sacramento lo que daban. Entonces, para evitar la confusión, se ha pedido que no se utilice, porque nadie puede dar la unción de los enfermos, sino el obispo y el presbítero, ni siquiera un diácono, porque supone el perdón de los pecados. Entonces, no hay que confundirlo. Y de preferencia, que los grupos carismáticos no usen el aceite. Esta otra pregunta que dice que el día 16 de julio fue el Día de la Virgen del Carmen, fue a misa y a su parroquia y le dijo al sacerdote que si le bendecía su escapulario y que se lo pusiera. Dice, sí me lo puso, pero no hizo la oración de imposición ni de consagración. Tengo la duda si se hizo bien o no. Mira, de hecho, si me pescas en curva después de la misa, cuando estoy firmándoles a los niños y saludando a la gente y todo eso, me llegas con eso, no tengo el tiempo para ir a buscar el ritual o para buscar en mi teléfono celular y buscar bendición e imposición del escapulario de Nuestra Señora del Carmen. O sea, si me pescas así en curva, yo nada más te bendigo el escapulario, hago lo mejor que puedo, te lo impongo lo mejor que puedo, pero no están justamente las palabras del ritual. Pero si tú le pediste al sacerdote en ese momento al salir de misa, es lo más obvio de que que haya bendecido el escapulario, te lo haya impuesto, y aunque no sea con el ritual propio, ya está impuesto, y sobre todo es la intención con que lo usas y la intención con que pediste la bendición y la imposición, ¿ok? Así que no seas más papista que el Papa. Muchas gracias, padre. Creo que ahorita son todas las preguntas que tenemos. Yo Algo. tengo una pregunta más. Sí. Alfredo, ¿tienes un chiste que contarnos? Bueno, cuando estábamos en el primer grado, nos pregunta el profesor, ¿cómo se llaman los huesos de los dedos? Bueno, dijo un niño, falange, falangina y falangete. Dice, ¿y cuántos dedos tenemos? Se levantó mi amigo y dijo, 20. Dice el profesor, a ver, muéstrelo, que se quita los zapatos. Ajá. A ver, Alfredo, pon los dedos así. ¿Cuántos dedos dices que tienes? 10. ¿Estás seguro? En las manos, ¿Cuántos sí, en cada mano? 10.
10 en cada mano. No, 5 en cada mano. Y dices que son 10, a ver. 10, 9, 8, 7, 6 y 5. 10, 9, 8, 7, 6 y 5. No, a ver, en las manos yo creo que tienes 20 dedos, porque, mira, dice 1, dice 2, dice 3, dice 4, dice 5, dice 6, dice 7, 18, 19 y 20. Ah, no, sí, son 20. Ajá, está bueno. Le agregamos los de los pies. No, me acuerdo también de un chiste, pero ese es pelado, ese no lo voy a contar porque es de Pepito. Pero no es apto para este programa. Bueno, oigan, pues me da mucho gusto estar con ustedes y les voy a dar vacaciones estos 2 días, que descansen de mí. Así que Dios mediante hasta el lunes estaremos otra vez con ustedes. Que vivan plenamente este fin de semana, que descansen de mí y que descansen realmente. Acuérdense que Cristo nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y abrumados de la carga y yo los aliviaré. Así que aprovechen, ¿ok? No falten a misa, niños, ¿ok? El Señor Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el lunes, Dios mediante. El lunes, Padre, muchas gracias. Que tenga un muy bonito fin de semana. Y buenas ranas. Bye. Hasta luego. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.